Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Israel se retira del sur de Gaza para recuperarse y prepararse para futuras operaciones. El ejército de Israel se ha retirado del sur de Gaza después de 4 meses de combate contra las milicias palestinas en Jan Yunis. Solo queda la Brigada Nahal, responsable de asegurar el corredor de Netzarim, que divide el norte y el sur de Gaza. A pesar de la retirada, las tropas israelíes tienen planes de regresar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado que ya hay una fecha establecida para la invasión israelí de Rafah, el último refugio para los palestinos desplazados en el sur de Gaza. Además, esta semana, los medios israelíes han informado que el gobierno de Israel ha encargado la compra de 40.000 tiendas de campaña para preparar una evacuación forzosa de cientos de miles de gazatíes de la ciudad de Rafah. Biden dice que Netanyahu comete un error en Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden ha calificado el enfoque del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia Gaza como un error y ha instado a Israel a buscar un alto el fuego. Biden ha intensificado la presión sobre Israel para que permita la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza, mencionando que ha mantenido conversaciones con Arabia Saudita, Jordania y Egipto, quienes están preparados para llevar estos alimentos. Aunque Biden reconoció que Israel ha mejorado el flujo de ayuda a Gaza, considera que no es suficiente. Esta semana, Israel informó que 468 camiones de ayuda llegaron a Gaza el 9 de abril, la cifra más alta en los últimos 6 meses desde el inicio del conflicto. El insistente interés de Netanyahu en atacar Rafah y el reciente ataque israelí que resultó en la muerte de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen con sede en Estados Unidos ha generado tensiones entre Tel Aviv y Washington. No obstante, Washington ha reafirmado su respaldo a Tel Aviv contra cualquier amenaza de Irán y sus representantes. La semana pasada, Irán prometió venganza después de un ataque israelí que mató a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en Damasco. México suspende relaciones diplomáticas con Ecuador. México ha suspendido repentinamente sus relaciones bilaterales con Ecuador después de que la policía ecuatoriana ingresara a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Las autoridades ecuatorianas afirman haber solicitado previamente el permiso de México para ingresar a la embajada a principios de marzo con el fin de detener a Jorge Glas. Argumentan que la oferta de asilo era ilegal porque, según el derecho internacional, a las personas acusadas no se les debe conceder asilo. Glas ha sido declarado culpable de soborno y corrupción y sigue bajo investigación por otros posibles delitos. El exvicepresidente de Ecuador se había estado refugiando en la embajada en Quito desde que solicitó asilo político el pasado diciembre. Tras su arresto, Glas fue trasladado a la prisión de máxima seguridad La Roca en Guayaquil, Ecuador. El 8 de abril fue hospitalizado de emergencia debido a un coma profundo inducido. Según informes policiales, esto podría haber sido causado por una sobredosis de medicamentos, aunque las autoridades penitenciarias lo atribuyeron a su negativa a ingerir alimentos. La abogada de Glas ha declarado que desde su traslado a la cárcel, el exvicepresidente inició una huelga de hambre. El Organismo Internacional de la Energía Atómica alerta sobre peligro nuclear tras un ataque contra Zaporilla. El Organismo Internacional de la Energía Atómica ha denunciado que varios drones kamikazes atacaron el pasado 7 de abril la estructura de contención de uno de los 6 reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporilla y ha afirmado en un comunicado que se trata de un incidente serio con potencial para socavar la integridad del sistema de contención del reactor. Sin embargo, por el momento los daños no han comprometido la seguridad nuclear.
No obstante, el director general del Organismo de Control Nuclear de la ONU ha pedido que cesen los ataques, ya que aumentan significativamente el riesgo de un importante accidente nuclear. Las tropas rusas se hicieron con el control de esta central nuclear, la más grande de Europa, poco después del inicio del conflicto en Ucrania, en febrero de 2022. Sin embargo, Rusia ha acusado a Ucrania de atacar la central, pero Kiev ha negado su implicación en el ataque. Otros titulares. Israel mata en Gaza a 3 hijos y varios nietos de un líder de Hamás. 3 hijos del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, y varios de sus nietos murieron cuando el coche en el que viajaban en el campo de refugiados de Sati, en el norte de Gaza, fue alcanzado por un ataque aéreo israelí. El líder de Hamás ha dicho que el ataque no cambiará las demandas del grupo de un alto al fuego permanente y el regreso de los palestinos desplazados de sus hogares. Los medios israelíes aseguran que los altos comandos y líderes políticos, incluidos Netanyahu, no fueron consultados sobre el ataque. Turquía restringe las exportaciones a Israel hasta que declare el alto el fuego en Gaza. El Ministerio de Comercio de Turquía anunció que estaba aplicando restricciones que afectaban a varias exportaciones, incluyendo aluminio, productos de acero, cemento y combustible para aviones. Esta medida se tomó después de que Israel rechazara una solicitud del gobierno turco para permitir el lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire hacia Gaza. El Parlamento Europeo aprueba el Pacto de Migración y Asilo a pesar de la oposición de cientos de ONG. El pacto, aprobado a finales de 2023, ha recibido el rechazo de varias organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas. Este acuerdo establece como objetivo trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, aunque los países tienen la opción de negarse a recibir, aparte de los acogidos, a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o mediante medios o fondos equivalentes. Estados Unidos y Japón acuerdan el mayor refuerzo de su alianza militar en 60 años para hacer frente a China. Joe Biden ha anunciado que las fuerzas de ambas naciones cooperarán en una estructura de comando conjunto y, junto con Australia, trabajarán en el desarrollo de una nueva red de defensa antimisiles aéreos. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, Biden describió esta medida como la mejora más significativa de nuestra alianza desde su establecimiento. Canadá y Japón podrían unirse a la alianza AUKUS. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha admitido que las autoridades de Ottawa están considerando unirse a la alianza geoestratégica AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico. Además, esta semana los Estados miembros de la alianza han propuesto la inclusión de Japón en la cooperación. Alemania se enfrenta a la Corte Internacional de Justicia tras ser acusada de facilitar el genocidio en Gaza. Nicaragua ha acusado a Alemania de facilitar la comisión de genocidio en Gaza al brindar apoyo político, financiero y militar a Israel, así como al dejar de financiar a la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas para los Palestinos, UNRWA. Por su parte, Berlín ha rechazado estas acusaciones. China y Rusia estrechan su relación en Pekín. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se ha reunido con el presidente Xi Jinping. Aunque China no ha ofrecido apoyo militar directo a Rusia, ha mantenido sólidas conexiones económicas con Moscú, al igual que la India y otros países, en medio de las sanciones impuestas por Washington y sus aliados. Inteligencia. Austria descubre una supuesta red de espionaje rusa en Europa. Austria se encuentra en medio de su mayor escándalo de espionaje en décadas tras el arresto de un exoficial de inteligencia que ha revelado pruebas de una extensa infiltración rusa. Egis Tuot, quien trabajaba para la desaparecida Agencia de Inteligencia Nacional de Austria, la BVT, fue detenido el pasado 29 de marzo.
Austria acusa a OTT de recopilar información confidencial sobre personas de interés para Rusia entre 2017 y 2021, con el propósito de transmitirla a Jan Marsalek, un fugitivo austriaco que se cree que ha estado colaborando con la inteligencia rusa desde al menos 2014, y a representantes desconocidos de las autoridades rusas. La orden de arresto de 86 páginas alega, entre otras cosas, que OTT entregó datos de teléfonos celulares de exaltos funcionarios austríacos a la inteligencia rusa, ayudó a planear un robo en el apartamento de un destacado periodista y escribió sugerencias para mejorar después de un asesinato ordenado por Rusia en Alemania. Ya en 2017, las agencias de inteligencia occidentales advirtieron a sus homólogos austríacos sobre la posibilidad de que OTT estuviera espiando para Rusia. En 2021 fue arrestado en espera de una mayor investigación sobre sus presuntos vínculos con Rusia. Sin embargo, las autoridades concluyeron que la evidencia era demasiado escasa y lo liberaron unas 4 semanas después. La Fiscalía de Colombia llevará a juicio al expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía de Colombia ha decidido llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de soborno a testigos en procesos penales y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio. En 2012, Álvaro Uribe acusó al senador del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, de utilizar supuestos testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, los tribunales colombianos dictaminaron que la investigación de Cepeda era legal y que, de hecho, fue Uribe quien pudo haber violado la ley al pedir a sus aliados que manipularan a los testigos. Si Álvaro Uribe es declarado culpable del delito de fraude procesal, podría enfrentar hasta 8 años de prisión. En caso de ser condenado por soborno a testigos en procesos penales, la pena máxima podría ascender a 12 años de cárcel. No obstante, el Ministerio Público ha destacado que no solicitará una orden de captura contra el exmandatario. Esto significa que Uribe podría defenderse en libertad durante el juicio oral en su contra. El terrorismo yihadista amenaza a los estadios de la Champions League. España ha activado todos sus sistemas de alerta y protección antiterrorista tras la circulación en redes sociales de un mensaje de propaganda yihadista que muestra los estadios Bernabéu y Metropolitano. La Fundación Al-Asim es conocida por difundir mensajes asociados con ISIS. Publicó un cartel en el que se ve a un yihadista armado con la cara tapada y figura un mensaje en inglés que dice «Matadlos a todos». De fondo, entre llamas y manchas de sangre, se muestran los 2 estadios madrileños, así como del Parque de los Príncipes, también del estadio del Paris Saint-Germain, del Emirates Stadium de Londres y del Arsenal Football Club. Por tanto, las autoridades españolas han intensificado las medidas de seguridad antes de los partidos de cuartos de final de la Champions en Madrid. El ministro del Interior español ha anunciado que más de 2.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participarán en el operativo de vigilancia en la capital española, a los que se sumarán efectivos de la Policía Municipal. Ciberseguridad. Elon Musk será investigado por fake news y obstrucción a la justicia por el Tribunal Supremo de Brasil. Musk será investigado por presunta instrumentalización criminal intencionada de X como parte de una investigación sobre una red de personas conocidas como milicias digitales que supuestamente difundieron noticias falsas difamatorias y amenazas contra jueces de la Corte Suprema brasileña. La investigación analizará si Musk participó en obstrucción, organización criminal e incitación. El juez Alexandre de Moraes afirmó que Musk inició una campaña de desinformación pública sobre las acciones del Tribunal Superior, especialmente al publicar comentarios que afirmaban que su empresa X dejaría de cumplir con las órdenes judiciales de bloquear determinadas cuentas. Moraes había emitido una orden judicial que obligaba a X a bloquear a varios usuarios como parte de su investigación sobre los intentos del expresidente Jair Bolsonaro de mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022.
Musk anunció que la empresa revertiría esos bloqueos y pidió a Moraes que dimitiera o sería sometido a un juicio político. En respuesta, el juez anunció que había abierto una investigación sobre lo que llamó obstrucción de la justicia por parte de Musk. Un nuevo proyecto de ley obligaría a las empresas de inteligencia artificial a revelar el uso de arte protegido por derechos de autor. Un proyecto de ley presentado esta semana en el Congreso de Estados Unidos pretende obligar a las empresas de inteligencia artificial a revelar el material protegido por derechos de autor que utilizan para fabricar sus modelos de inteligencia artificial generativa. El congresista demócrata de California, Adam Schiff, presentó el proyecto de la Ley de Divulgación de Derechos de Autor de la Inteligencia Artificial Generativa, que requeriría que las empresas de inteligencia artificial presenten cualquier trabajo protegido por derechos de autor en sus conjuntos de datos de entrenamiento al registro de derechos de autor antes de lanzar nuevos sistemas de inteligencia artificial generativa. El proyecto de ley requeriría que las empresas presenten dichos documentos al menos 30 días antes de presentar públicamente sus herramientas de inteligencia artificial o enfrentarían una sanción financiera. El proyecto ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones y sindicatos de la industria del entretenimiento. La desinformación sobre el cólera podría haber provocado el desastre en Mozambique. Al menos 94 personas, entre ellas numerosos niños, perdieron la vida en Mozambique cuando el barco en el que viajaban naufragó en la costa de la provincia norteña de Nampula. El secretario de Estado de Nampula, Jaime Neto, indicó que se trataba de una embarcación pequeña que transportaba a 130 pasajeros, subrayando que el barco no tenía capacidad suficiente para albergar a estas personas y se hundió. Neto ha afirmado que las víctimas intentaban escapar de la zona debido al pánico causado por desinformaciones sobre un brote de cólera. Este trágico incidente resalta la peligrosa repercusión de las noticias falsas en la vida de las personas. En enero, una ola de desinformación sobre las causas del cólera provocó el asesinato de al menos 3 líderes comunitarios y la destrucción de 50 casas en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.